Buen día, profesor y compañeros. El grupo está conformado por Jorge Alejandro Salinas y quien les habla, Paola Lizeth Quiroga Ramírez. Somos estudiantes de la especialización de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Boyacá. En esta presentación vamos a realizar un análisis crítico del accidente de una excavación de una zanja aplicando la ISO 4501 de 2018 y el decreto 1072 del 2015. Dentro del marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta presentación vamos a ver el análisis crítico, accidente de excavación. Nuestro objetivo es, como futuros especialistas, demostrar la comprensión de la normatividad nacional, analizar sus retos de implementación en la realidad, y reflexionar sobre la importancia de la aplicación en la práctica en el contexto observado en el video que vamos a reproducir más adelante. En la situación inicial, condiciones previas al accidente. Para iniciar presentamos la situación inicial del accidente. En el video se observará una zanja de considerable profundidad. Esto se realiza a cielo abierto, pues como van a poder ver, las paredes son casi verticales. Está excavada inicialmente con retroexcavadora, lo que convierte una actividad claramente catalogada como de alto riesgo. Un trabajador ingresa a la zanja para ajustar una tubería en el fondo. En el fondo se va a poder visualizar que se hace un trabajo manual, una excavación manual en la parte donde se viene la tierra. En la parte final se puede ver que se excavó, y eso yo pues considero que esa fue una de las cosas que generó que se viniera la tierra sobre el trabajador. Bueno, aquí vamos a reproducir el video. No estás presentando. Tienes que dar clic sobre el video. ¿Sí sale el video? Sí, clic sobre el video porque no estás presentando. No está abierto. Ok, ya lo comparto. Ya les comparto el video. Mira, en el fondo se puede ver la excavación manual. Uy, marica. No, baila, hermano. No. Bueno. Entonces, como mi compañera Paola señalaba, pues nosotros tenemos en el video que acabamos de ver una situación de atrapamiento, una persona que queda cubierta por una luz de tierra, un desprendimiento de tierra, que se presenta por una serie de violaciones o infracciones a la norma, tanto la ISO 45001 como la 1073 de 2015, que nos hablaba nuestra compañera al inicio de la presentación. En este caso, si nosotros como nuestra compañera decía, pues tuvimos una secuencia de eventos, tuvimos un ingreso de un trabajador a la zanja, entonces tenemos 3 personas involucradas dentro de lo que es accidente de trabajo, una persona que entra sin elementos de protección adecuados, que entra
sin que haya unas contenciones específicas del talud de la tierra, que adicionalmente se puede observar que tiene una pendiente perpendicular de 90 grados que debería ser inferior. Este trabajador está haciendo un ajuste de la tubería dentro de la zanja y se presenta el desprendimiento de la pared lateral izquierda, que podemos ver en este caso en el video, dejándolo completamente sepultado. Básicamente que la situación de riesgo es esa y se presenta el sepultamiento. Una vez que se presenta el sepultamiento, creo que pasamos a la siguiente diapositiva. Podemos ver que, bueno, podemos analizar que hay unos involucrados. Dentro de estos involucrados, que vamos a analizar un poco más adelante sus responsabilidades, tenemos que este trabajador, pues, que entró sin conocimiento, sin normas de prevención para su seguridad, y sin que existiera pues otras condiciones que pudieran salvaguardar su integridad. Tenemos un supervisor que inferimos que es la persona que se arroja después del accidente, porque tiene un casco blanco que indica que es una persona pues, que tiene la labor de supervisión o dirección. Y vemos a los demás trabajadores pues que están como simplemente observadores dentro del video evidenciado. Sí, aparte de que el supervisor que podemos ver en la presentación del video, aparte del casco, pues uno deduce que es el supervisor por el chaleco también, ¿no? Es el único con chaleco, pero pues no es, considero que no es un supervisor competente. Entonces, sí, como tú lo dices, pues los supervisores, la primera gran falla que tiene este supervisor es que permite que sin que haya medidas de protección o de disminución del riesgo, y sin que el trabajador pues también tenga como su equipo completo, permite el ingreso del trabajador a la zona sin haber realizado ninguna inspección de seguridad, ninguna inspección al talud, al terreno. Entonces, pues como tú dices, es una persona que no es competente con su trabajo. Bueno, en la ISO 45001, los argumentos a favor que vamos a encontrar, aparte de los actos y condiciones inseguras, porque desde el enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo identificamos actos inseguros y condiciones inseguras. Los actos inseguros que podemos encontrar en esta presentación es cuando el trabajador ingresa a la zanja sin verificar la estabilidad ni contar con el entibado que debe tener toda excavación que se realice a más de 1.5 metros de profundidad. Los trabajadores que se encuentran así, lo que decías, caminando, trabajadores que están muy cerca del borde, también el rescate tan improvisado, sin técnicas ni evaluación del terreno. Condiciones inseguras que podemos encontrar también es la ausencia total del sistema de protección del talud. El acopio del material al borde está, pues como digo, al borde, está en la parte superior, pero está muy cerca del borde, cosa que algo que puede afectar también a que la tierra se haya venido abajo. La falta de señalización y delimitación del área de la excavación. Había señalización, pero estaba toda en el piso. O sea, nadie le estaba prestando atención, eso algo era muy superficial. No contaban con escaleras ni accesos seguros. Aparte, la ausencia del plan de trabajo seguro y el plan de emergencias específico para las excavaciones era algo que creo que no se realizó, porque si el supervisor dejó que la actividad se llevara a cabo, es porque el análisis nunca se hizo, ni un trabajo de campo, una evaluación antes de iniciar las actividades. Estos elementos alimentan la matriz del incumplimiento que elaboramos y sirven de base para el análisis de la ISO 45001 y el decreto 1072. Que está la protección integral,
obligatoriedad legal, mejora continua, competencia del personal y preparación de emergencias, que es como anteriormente les estaba mencionando, que son tanto las condiciones seguras y las condiciones y los actos inseguros que podemos ver en la presentación del video. Sí, como tú lo señalas, esencialmente la norma, tanto la ISO 45001 como el decreto 1072 de 2015, esencialmente, pues tienen unos aspectos comunes, no idénticos, pero que sí se enfocan en la protección del trabajador. Entonces, tú nos resaltabas o nos mostrabas, de acuerdo a lo que sucedía en el video, que la ISO 45001, por ejemplo, nos está refiriendo en aspectos positivos que hay una obligatoriedad de prevenir riesgos, de identificar peligros, de valorar los riesgos, de hacer acciones de mitigación, de hacer acciones de prevención, de establecer como unas responsabilidades específicas dentro de la dirección que no se desarrollaron o que no se venían realizando, pues porque si parte de la gerencia, si nosotros analizamos críticamente un poco lo que falló, o sea, hablando específicamente de la ISO 45001, pues estamos hablando de que la ISO nos dice que la gerencia de dirección tiene que destinar los recursos. Pues nosotros vemos que la señalización es supremamente precaria, que las dotaciones, los elementos de protección de personal no son los adecuados, que las inspecciones, los controles, la señalización no cumple con los parámetros mínimos de las resoluciones reglamentarias para cuando uno trabaja en espacios confinados. Analizamos también que desde la 45001, si bien pues nos genera un marco más global y menos específico que el decreto 1072 de 2015, también es cierto que tenemos unas brechas, unas dificultades para la implementación. Pues lo primero es que pues tiene unos requisitos muy específicos, muy amplios de manera general. En relación con la OSHA, por ejemplo, nosotros podemos ver que tiene una diferenciación que se realiza o que se establece más bien en que aquí vemos procesos gruesos, en la OSHA vemos procedimientos mucho más específicos. Tenemos también la complejidad técnica de implementación, el conocimiento, la rigidez que tiene, los costos de implementación, porque es una norma que tiene que certificarse y tiene que pagarse todo el proceso de certificación. No es de libre certificación, aunque pues sí se pueden implementar varios de sus lineamientos. Tenemos también dentro de, pues, que no es obligatoria, ¿no? Entonces, el hecho de que no sea obligatoria, pues hace que las empresas o que los contratistas de obra como el que acabamos de ver, no quieran implementarlos. Tenemos una resistencia cultural que también está dado, que también está presente dentro de la 1072, pues porque es un tema cultural de nosotros como colombianos, querer saltarnos la norma, querer saltarnos los controles. Y pues también nos señala la 45001 las características de una supervisión eficiente, que vemos que en este caso no se dio. Sí, aparte que lo que decías, la brecha entre, digamos, la teoría y la práctica, aunque muchas empresas tienen la ISO 45001, pero es como dicen, solo en papel, no la llevan a ejecución. Y la parte de la resistencia cultural sí es muy cierto, las personas no se culturalizan con el tema tanto del peligro y el riesgo que pueden tener en una actividad de trabajo. O sea, sí, como vimos en el video, o sea, estaban relajados como si eso no fuera a pasar nada. Sí, pues generalmente nosotros estamos acostumbrados a que nunca pasa nada. Nosotros no tenemos en términos reales y prácticos una cultura de la prevención y el autocuidado, sino una cultura de la reacción. Somos completamente reactivos y esperamos a que pase algo y siempre estamos con el que no, eso no pasa nada. Sí, es muy cierto. No, y que sinceramente las excavaciones que uno puede visualizar en la calle no tienen la seguridad de los laterales cuando hacen la excavación. La verdad no, son muy pocas las empresas que lo realizan, que realizan esta implementación de seguridad. Sí, es que dentro de las limitantes que tenemos culturalmente, pues hablábamos del presupuesto hace un momento, pues son elementos de protección que son costosos, que son dispendiosos de transportar, que no se pueden alquilar fácilmente y no hay una disponibilidad fácil para alquilarse.
Entonces, eso hace que las empresas no destinen los recursos y pongan en riesgo la vida de sus trabajadores, fallando ya directamente no solo con la GTC 45, sino con el decreto 1072, que es el que establece más específicamente todo este tema de protecciones y de garantía de la salud y seguridad del trabajador. Tristemente es algo que difícilmente va a cambiar en el corto o mediano plazo, porque a pesar de que, como tú señalas, existe la norma, es una norma que existe en papel. No hay controles, no hay, a pesar de que hay, consideraría yo que habemos suficientes No la personas implementa. que hacemos parte del sector, y el Estado pues tampoco ejerce esos controles dentro de estas actividades. Debería, dentro de las contrataciones públicas o privadas que se hacen para este tipo de obras, exigirse la obligatoriedad del cumplimiento de la norma y de la supervisión por personal capacitado. Sí, es de todo el Ministerio de Trabajo, y los veedores son los que más están pendientes de estas situaciones. Bueno, continuamos. Ay, ¿qué pasó? Bueno, en el decreto 1072 del 2015 tenemos unos incumplimientos críticos. ¿Como cuáles? Puede ser, como podemos ver en el primer artículo, que nos dice que las obligaciones del empleador: no se garantizó un ambiente de trabajo seguro ni se protegió la vida del trabajador. O sea, el empleador estaba seguro de pronto de que no va a pasar nada, lo que estábamos hablando ahorita. También la gestión del peligro: no se implementaron medidas preventivas frente al peligro inherente del derrumbe en la excavación, que son profundas, y más que pues como podemos ver, como pudimos ver en el video, la excavación es de más de 1.5 metros de profundidad. La jerarquía de controles, importante: no se aplican los controles de ingeniería como el entibado, ni los controles administrativos como los permisos de trabajo, lo que anteriormente les estaba diciendo. Los análisis de trabajo seguro no se vio, y el permiso de trabajo no, o sea, quien lo firmó no se sabe, porque pues la verdad autorizaron un trabajo muy, muy mediocre. Sí, pues también, digamos... Sí, dale, te escucho, qué pena. Pues también vimos que no tenían un plan de emergencias y contingencias. No existe un plan específico para una emergencia en excavación, lo que se evidencia en el rescate tan improvisado de la persona que creemos que es el supervisor. Y pues la documentación, los procedimientos de trabajo seguros para la excavación y los planes de emergencia no estaban documentados o no existían, no fueron socializados ni aplicados por el personal operativo, porque en el momento de que usted realiza una actividad, se le informa a los operadores, a los trabajadores: mire, el análisis de trabajo seguro, vamos a encontrar estos riesgos, estos peligros, vamos a hacer unas pausas, vamos a tener como estas prevenciones. Pero pues yo creo que realmente no se hizo eso, porque los trabajadores están muy relajados, trabajando con polea manual, digámoslo así, para bajar el tubo, y el muchacho, el trabajador que estaba en el fondo, pues fue el más afectado por esta incompetencia del supervisor. Digamos que como tú señalas, pues igual el decreto 1072, en concordancia un poco con la 45001, nos señala la obligatoriedad del plan de emergencias. Entonces, si nosotros analizamos tres aspectos fundamentales que tuvimos, o que tuvieron más bien que ver con el accidente que se presentó y que pudo terminar con la vida de este trabajador, o con mínimo con una lesión supremamente grave, porque pues vemos que el derrumbe pues lo somete por el peso del terreno seguramente a una presión muy grande. Entonces, si sobrevive, seguramente va a tener unas secuelas psicológicas y físicas altas, también como por la asfixia. Digamos que la ley 10, decreto 1072 de 2015 es una norma supremamente completa, es una norma que nos indica las responsabilidades, la obligatoriedad que tiene su como trabajador, cuarto como empleador. del empleador. Entonces, ¿qué nos dice? La norma nos dice:
oiga, señor empleador, usted es responsable de la seguridad y de la salud de sus trabajadores, y en concordancia a eso, usted tiene que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con base en unas normas que puede ser la GTC, que puede ser la ARO, que puede para la parte de identificación de riesgos y demás, y adicionalmente a eso le dice, pues, señor, por favor, desarrolle unos planes, desarrolle unos documentos, pero que sean los documentos adaptados, que sean los documentos concertados, donde haya una participación activa de los trabajadores, que permitan que ellos apropien. Muchas veces, pues, como tú señalabas, tenemos esos documentos en papel, y puede que hubieran estado documentados en la oficina de la empresa, pero no estaban ahí, no eran de conocimiento de los trabajadores. Y entonces, están bien archivados. Claro, están bien archivados. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que se desobedeció completamente la norma del trabajador desde el punto de vista administrativo de la gerencia. Ya lo habíamos señalado con el tema de recursos, desde el punto de vista de gestión de peligros, de identificación de peligros y gestión del riesgo, desde el punto de vista de la jerarquía de los controles. No hubo controles, como tú dices, de ingeniería, no hubo controles administrativos. Básicamente que se falló en todo lo que se podía fallar, y la consecuencia es que ese fallo pues llevó a que fallara también la pared de esta zanja y pues sepultara a este trabajador. Claro, y pues a causa de estos incumplimientos críticos, pues vamos a encontrar las consecuencias multidimensionales, que pues son 4, en las cuales está el humano, la legal, que es donde más afecta a las empresas, la legal y la económica, y la reputacional. O sea, pues todas les va a afectar, pero pues como toda empresa les va a doler más es en el bolsillo. Entonces, en la parte humana, bueno, según la ISO 45001 y el decreto 1072, se generan pues estas 4 consecuencias o dimensiones. Por ejemplo, en la humana, el riesgo de asfixia o muerte del trabajador, aplastamiento, el trauma psicológico para los compañeros y los familiares, y pues también para el trabajador, en caso de que pues de que quede por ahí con secuelas psicológicas porque quedó mucho tiempo debajo de la tierra y pues gracias a Dios sobrevivió. Pues digo yo que en la parte legal se puede llegar hasta pues a tener consecuencias económicas, investigaciones penales por homicidio culposo, porque esto sí es algo que es culpa de la empresa, realmente es culpa de la empresa por no aplicar las normatividades. Y las lesiones, pagar las lesiones al empleado, al trabajador que fue afectado. En lo económico para la empresa, indemnización, aumento de la prima de la ARL, pues porque ya que fue culpa del empleador, la ARL le va a cubrir una parte, pero en muchas ocasiones la ARL dice, no, lo siento, pero fue incumplimiento de ustedes, así que le pagan la indemnización o el procedimiento que ya tenga que llevar el trabajador a causa de este accidente. Se les puede parar la obra, la pérdida de la productividad, o sea, va a ser un golpe económico muy fuerte para la empresa que no cumplió con estos propósitos. La reputación, la pérdida de la confianza de los clientes para la empresa porque pues no cumple con las normatividades, la exclusión de la licitación, o sea, los pueden retirar, les puedes cancelar las licitaciones y del deterioro de la imagen corporativa. O sea, eso no es porque no quiero, o sea, ellos no dimensionan la magnitud de no cumplir con estas normas. Claro, siempre va a ser más barato, o sea, siempre vamos a pensar que hacerle el quite a la norma, ¿sí? que la malicia indígena va a ser más barata, pero siempre va a ser más barato cumplir con todas las normas, porque como tú lo señalas, no solamente tenemos unos daños humanos que pues, va a impactar a los trabajadores, a la familia, al mismo trabajador se sobrevive, sino que básicamente que se pueden acabar más de una vida, se acaba la vida de la persona que fallece, se acaba la vida del supervisor que se puede ir preso, se acaba la vida del dueño de la empresa que también se puede ir preso, se puede acabar con el patrimonio de toda la vida de un contratista y de su familia y de muchos años más de trabajo que va a tener, no solamente que cumplir con esos 1.000 salarios mínimos, sino hasta 5.000 salarios mínimos de indemnización para una familia
y obviamente que pues el fin económico de la empresa, porque ¿quién va a querer trabajar con una empresa que no cuida a sus trabajadores y que pues genera este tipo de riesgos, ¿no? Dentro del punto de vista reputacional. No, y que son más de 1000 salarios mínimos, aparte de la economía para el supervisor, que se le puede suspender la licencia de seguridad en el trabajo, o sea, y más, puede ir hasta la cárcel por Claro. la incompetencia que presentó, pues porque no cumplió con todo, no, o sea, de pronto hasta la empresa puede tener toda la documentación, pero el supervisor que estaba en el momento no le interesó, no le dio como la importancia en ese momento y mira, Sí, yo la creo, empresa es la que lleva el... tienes toda la razón. Yo creo que si quieres avanzamos porque nos está marcando que nos quedan 5 minutos de grabación y se acaba la llamada. Sí, Ah, bueno, ¿por qué persisten estas fallas? Claro, siempre veníamos diciéndolo, ¿no? Estas fallas persisten porque hay una presión económica dentro de los costos, siempre pues nos van a indicar que tengamos menos costos. Cuando nosotros trabajamos en licitaciones, pues siempre tenemos que hacer la oferta más barata, y para poder hacer la oferta más barata, pues siempre habrá que sacrificar algún tipo de costo, y ese costo en este momento es la seguridad, que es un riesgo supremamente. La cultura reactiva, que hablamos, no tenemos una cultura real de prevención como comunidad o como empresarios, sino que lo que hacemos es que tenemos una cultura reactiva. Si pasa, miramos a ver qué hacemos, qué tan grave es. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. La capacitación deficiente, el personal no está capacitado, los mismos directivos de la empresa no están capacitados, pues porque no asisten al diseño del proceso, son diseños de papel como tú decías. Tenemos una supervisión inadecuada porque las personas que actúan como supervisores no están preparados en riesgos, de pronto están preparados en obras civiles o en otro tipo de aspectos, pero no están preparados como tal para la prevención y gestión del riesgo, que es una falla supremamente grande. Tenemos la normalización del riesgo, porque sentimos que correr riesgos es de todos los días, lo vemos en muchos sectores. Digamos, en este caso fue en el caso de la construcción, pero en el caso de la construcción entendemos que machucarnos, pegarnos un corte, sí, tropezarnos, se acabó la llamada.